Esto es Ligas Mayores. Y aquí estamos, Alejandra Suárez Lisi y yo, Blanche Cotlear, para hablar el día de hoy de salud mental en los adultos mayores. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanche? Muy bien. Bueno, cuéntanos de qué se trata el tema de hoy, de qué vamos a conversar. Bueno, hoy vamos a hablar de los temas relacionados a la salud mental en los adultos mayores. Uno de los principales problemas dentro de la salud y el funcionamiento del cerebro en los adultos mayores son el grupo de enfermedades conocidas como demencias. Estas enfermedades ya las hemos discutido y analizado en profundidad en capítulos anteriores, por eso les recomendamos que vuelvan a escucharlos si es necesario, el tema de las demencias. Hoy, en cambio, nos vamos a centrar en otro de los problemas más frecuentes en salud mental en el adulto mayor, que son las depresiones. Ale, y entonces entrando al tema, ¿qué es la depresión para poder entenderlo? La depresión es una enfermedad mental, es un trastorno fundamentalmente del ánimo, en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración se hacen predominantes y pueden interferir con las actividades de la vida cotidiana en la persona. Eh, Ale, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la depresión? En los adultos mayores, la depresión se puede manifestar a veces como falta de apetito, sensación de poca energía, sensación de fatiga en forma crónica. Puede también generar problemas para dormir, se duerme menos o duerme mucho más, falta de esperanza, sensación de que el futuro es muy negro, empieza a no disfrutar de cosas que antes le gustaban. Por ejemplo, antes le gustaba juntarse con amigos o salir a caminar, deja de hacer cosas que siempre le gustaron. Eh, Muchas Eh, veces hay gente que piensa que, bueno, pero esto es parte normal del envejecimiento, pero no, la depresión en sí no es una parte del envejecimiento normal o saludable y tiene que ser tenida en cuenta. Hay que, digamos, eh, eh, inducir a la persona a que busque ayuda y tratarlo, porque no es parte del envejecimiento normal. bueno, y otra cosa que vemos de vez en cuando es que empiezan a perder peso súbitamente o sin intentarlo, ¿no? ¿Eso está vinculado a la depresión? Sí, sí, también es otro de los signos que tienen que prender las luces de alarma cuando un adulto mayor comienza a perder peso sin proponérselo. Ujú. Es otro de los factores a tener en cuenta. ¿Y ganar peso también se da? Sí, ganar peso también puede estar vinculado a conductas de aumento de la ansiedad, que los lleva a comer más o Ujú. comer más cantidad o más cosas más calóricas. Y Como pueden tomar también, alcohol. por ejemplo, y también estas, o sea, cambios en el peso, tanto sea para menos como para más, sin proponérselo, tiene que también ser un llamado de atención. Ale, ¿y cuáles son los tipos de depresión que existe en los adultos mayores? Bueno, una es el trastorno depresivo mayor, que es como más grave, digamos, eh, donde la depresión realmente va a interferir significativamente con las actividades de la vida cotidiana. Es una persona que va a tener dificultad eh, para hacer las cosas que normalmente los adultos mayores hacen: vestirse, alimentarse, higienizarse. Todo le va a costar mucho más y es un cuadro realmente severo de depresión. Después hay otro trastorno que es como más persistente,
y menos intenso, que a veces la gente puede interpretar que es el mismo proceso de envejecimiento, pero no lo es, porque ya dijimos que el envejecimiento saludable no incluye síntomas depresivos. Y luego es muy importante también considerar si la persona que presenta síntomas de depresión está tomando algún medicamento, como algunos somníferos, por ejemplo, que pueden gatillar cuadros depresivos, o está consumiendo distintas sustancias, entre ellas el alcohol, que también pueden afectar el estado de ánimo. Y otra de las cosas importantes son algunos cuadros clínicos, como el hipotiroidismo, donde la persona está muy fatigada, muy cansada, con poco deseo de hacer cosas, y pueden confundirse con un cuadro depresivo, o cuadros clínicos como algunos cuadros cardiológicos que también pueden generar. Entonces, siempre que un adulto mayor presenta un cuadro de depresión, es importante consultar. Primero, ver si hay alguna situación clínica que lo está gatillando. Para eso el doctor clínico, el médico geriatra o el médico de familia va a pedir alguna serie de análisis de sangre y después va a preguntarle sobre distintas sustancias que pueden estar generando. Si estas dos cosas están descartadas, bueno, queda encarar la depresión por otros caminos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados con la depresión? Bueno, como dijimos, algunas afecciones médicas como el hipotiroidismo, a veces episodios de accidente cerebrovascular también puede, eh, digamos, desencadenar un cuadro depresivo, algunos cánceres también. Otros factores de riesgo son genéticos. Hay familias donde hay, digamos, antecedentes familiares de cuadros de personas con cuadro de depresión en esas familias. Otro factor de riesgo para depresión es el aislamiento social. Los adultos mayores que no salen de la casa, que no se relacionan, que no tienen contacto con otras personas o con otros pares, ¿no? También las alteraciones en el sueño, personas que no duermen la cantidad de tiempo necesario, que sabemos que son como mínimo 7 horas por noche, pueden desencadenar síntomas depresivos. Personas que están poco al aire libre, que no hacen actividad física, también son más proclives a poder tener cuadros depresivos. ¿Y cuál es el tratamiento que reciben o deben recibir las personas cuando tienen un cuadro de depresión? Bueno, si nosotros tenemos oportunidad de acompañar a un adulto mayor con un cuadro de depresión que dura más de 2 semanas, debemos estimularlo para que vaya a la consulta. Como dijimos, primero una consulta médica. Y la forma de estimularlo a veces es ayudarlo a sacar los turnos, acompañarlo a la consulta, involucrarnos, ¿no? Es probable que la persona con depresión al principio rechace este tipo de sugerencia, pero bueno, primero una consulta con su médico clínico y eventualmente una consulta con una profesional de salud mental, un psicólogo o un psiquiatra, que puede, digamos, dependiendo la presentación del problema depresivo, puede ser necesario utilizar medicamentos. Hay medicamentos que se pueden usar en el adulto mayor y que mejoran los síntomas depresivos, o también psicoterapia,
¿no? Este, También hay toda otra serie de ayudas que le podemos brindar, como por ejemplo, ayudarlo a que aumente su actividad física, inscribirlo en algún grupo o de gente que camine, de actividad que puede ser desde yoga o no sé, acompañarlo, tratar de incluirlo en reuniones sociales. sobre, Sí, sí, por ejemplo, hacer actividades al aire libre. Sabemos que la luz del día también es un estímulo para mejorar el estado de ánimo, tanto la actividad física como las horas de luz. Entonces, hacer actividades al aire libre, pasarlo a buscar y salir a caminar por algún parque, eso también va a bueno, mejorar, ¿sí? y nosotros conocemos esta experiencia de los centros de adultos mayores, ¿no? En Washington, donde hemos trabajado juntas, en donde a adultos mayores les es realmente importante tener un lugar donde ir y frecuentar gente, jugar un bingo, conversar con amigos, ¿no? Y en general suele haber esto en todos lados, centros municipales, la casa del adulto mayor, de repente cerca del barrio, no solo en Estados Unidos, sino en toda América Latina en general, hay muchos centros de adultos mayores. ¿No? En donde no, si no tengo algún familiar cerca, puedo hacer amigos en ese lugar y los centros están especializados en ofrecer servicios para los adultos mayores. Entonces tenemos que ser un poquito proactivos, de repente los hijos, en buscar esta información para nuestros padres si es que necesitasen tener acceso a estos servicios locales, que en general además son gratuitos. Otro tema que me parece importante que pongamos sobre el tapete es el tema del prejuicio sobre la salud mental en América Latina, ¿no? En general, nadie quiere decir que tiene un problema de salud mental para no ser tachado de loco, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con locura. Tener un problema de depresión es tan normal como tener un problema de diabetes, tener un problema en algún órgano. No nos hacen personas más débiles pasar por una etapa de depresión o sufrir de depresión. No es algo que dependa de nuestra personalidad y de nuestro carácter y de nuestras ganas por hacer las cosas. Así que eso es bien importante ponerlo con claridad. Y como tal, entonces hay que tratarlo con naturalidad, hablar y preguntarle a nuestro ser querido cómo se siente, si se siente mal, hablar de este tema como un tema de salud, como podría ser cualquier otro tema de salud. Exactamente. Y luego también está el tema del duelo, ¿no? El duelo como pérdida, que puede ser pérdida de una función del cuerpo, puede ser que un poco es em, el duelo que las mujeres tenemos en la menopausia, por ejemplo, ¿no? Y la pérdida que representa la fertilidad, las hormonas y la depresión posmenopáusica que muchas mujeres experimentan. Esto, digamos, el duelo puede ser el duelo de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de un esposo, de un hijo, de un amigo querido. Este, y en esos casos es normal estar triste. Y el duelo, justamente, es lo que nos permite procesar y metabolizar estos sentimientos de tristeza que con el tiempo, en general, van mejorando. Blanche, te quería preguntar, con tu experiencia en los grupos de ayuda para las personas que están cursando algún duelo, este, ¿qué cosas puedes rescatar en el proceso de duelo? Bueno, como tú dices, el duelo es un proceso.
Es un proceso que depende de la situación de cada una de las personas y no tiene una fecha de comienzo y una fecha de final. Y por tanto, uno no le puede decir a otra persona, oye, ya, como que ya se te pasó el duelo, ya se te pasó tu tiempo, pasa la página, ¿no? Que suele ser la actitud de algunas personas desde afuera. Y no necesariamente con mala leche o con críticas, sino porque cuando alguien ve a un ser querido triste, entonces lo que quieren es sacarlo de esa situación y a veces piensan que es un tema de decisión, que depende de ti, pero el duelo es un proceso. Y como tú decías, el duelo puede ser causado por distintas cosas, ¿no? Y lo cierto es que a medida que vamos envejeciendo, nos vamos haciendo mayores, entonces vamos a tener más procesos de duelo, porque más amigos van a fallecer, más familiares van a fallecer, más enfermedades vamos a ver a nuestro alrededor. Entonces el duelo, que antes cuando éramos jóvenes era una cosa muy lejana, se va convirtiendo parte de nuestra vida. Y tenemos que aprender a hablar de eso también, como tenemos que aprender a hablar de salud mental. Es parte del ciclo de la vida, aprender a hacer duelo. A veces, Blanche, mucha gente piensa que eh, un amigo, bueno, perdió un ser querido. Y a veces piensa, uy, yo no voy a hablar de esa persona, ni siquiera la voy a nombrar para no ponerlo triste. ¿Es esto beneficioso en la relación de los amigos o para el amigo que está haciendo el duelo? No, en realidad, y eso es una pregunta linda porque lo he visto muchas veces, ¿no? Que hay gente que no te quiere preguntar por tu ser querido porque dice, no te quiero poner triste, ¿no? Mm. Y en general, yo creo que la tristeza está en sentir que la persona deja de existir en tu vida. Y aunque la persona no existe físicamente más, emocionalmente sigue contigo, ¿no? Pero cuesta tiempo, hay un proceso y hay que acompañar a las personas en ese proceso. Y hablar del tema con los amigos ayuda, Uy, lejos de ayuda, definitivamente. ayuda en el proceso de sanación. Entonces, bueno, podemos ir redondeando. Hablamos de la depresión en el adulto mayor, hablamos de la tristeza por el duelo de una pérdida y ahora podemos terminar comentando cuáles son los consejos en la vida de los adultos mayores que pueden ayudar a prevenir o a mejorar los síntomas de tristeza y depresión. Bueno, yo creo que tú has mencionado todos los consejos en distintas partes de este episodio y en general vienen con cosas que hacemos siempre, pero debemos de tenerlas muy claras, ¿no? Que es dormir, como dices tú, mínimo 7 horas en la noche, alimentarnos saludablemente. Las comidas llenas de azúcares no nos ayudan a los temas de salud mental porque nos generan estos picos de azúcar que nos dan de repente una subida de ánimo por unos 10 minutos, pero luego la caída te da Ujú, esta sensación de agotamiento físico y de fatiga mental enorme. Y lo ujú, más importante para poderse sentir bien orgánicamente es tener un equilibrio. ujú, Entonces, desayunos proteínicos en lugar de cereales dulces es mucho mejor. Así empezamos el día sin carruseles de azúcar. Tener cuando tenemos hambre una loncherita o un snack saludable, tampoco con mucho azúcar, ¿no? Eso es fundamental. Exponernos a la luz del día por lo menos una media hora. Esto lo hemos visto en nuestro capítulo sobre cómo dormir bien, porque ujú, hacer ejercicio en la tardecita, cuando hay una buena luz natural, ordena nuestro ciclo del día circadiano, como hemos explicado alguna vez, y entonces nos va a hacer dormir mejor, ujú. ¿no? Esos son algunos de los consejos. ¿Tú, Ale, puedes Sí, continuar? también, también socializar,
tener un grupo de amigos o de conocidos con los cuales se pueda conversar. Hay grupos que en inglés se llaman walk and talk, que como que incluyen dos de estos consejos, que es actividad física y socialización, porque son grupos que salen a caminar y que charlan, ¿no? Charlan de cosas de la vida, de lo que quieran, pero le hacen muy bien a la gente mantener estas rutinas de caminar y conversar. También evitar el alcohol, evitar ciertas sustancias, también van a ayudar a mantener un estado de ánimo saludable. Y en general son casi todas las mismas recomendaciones para el envejecimiento saludable, ¿no? A todos, entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que les sea útil. Recuerden que no es una persona, no es loca porque tiene un tema de depresión o de salud mental. Así que menciónenlo a su médico, menciónenlo a un familiar, ayúdense a sí mismos y trátense porque la depresión es una enfermedad con tratamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo episodio.